En cada rincón del mundo, en las calles de tu ciudad o en los pasillos de tu trabajo, junto a nosotros, caminan historias que desafían la imaginación. Relatos de hazañas silenciosas y legados que el tiempo no ha logrado borrar, cuyas lecciones perduran escondidas tras la fachada de la normalidad. Esta es una de esas historias, una que comenzó, como tantas otras, en un lugar donde solo se espera encontrar élite y potencia, pero que nos recuerda que la verdadera maestría a menudo prefiere el anonimato. Todo ocurrió un martes cualquiera, bajo el sol de la mañana en el Centro de Entrenamiento de Operaciones Especiales en Washington, donde la frustración de los mejores se topó con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Mientras el sol de la mañana bañaba el campo de tiro del Centro de Entrenamiento en Washington, una frustración palpable comenzaba a apoderarse del equipo de élite. El teniente Sam Jones y sus compañeros operadores de las fuerzas especiales, a pesar de su entrenamiento de primer nivel y su tecnología de punta, fallaban uno tras otro sus disparos a un blanco a 800 yardas de distancia, traicionados por unos escurridizos vientos cruzados que volvían imposible cada cálculo. Mientras la tensión crecía y el instructor jefe Williams reprendía a sus hombres con una mezcla de exasperación y expectativa, una figura silenciosa observaba la escena desde la periferia. Arthur Daniels, el jardinero del complejo durante los últimos 12 años, continuaba con su rutina de mantenimiento. Un testigo inadvertido cuyo simple oficio ocultaba una profundidad que ninguno de aquellos jóvenes operadores podría haber sospechado. Fue en ese momento de máxima frustración cuando la voz tranquila de Arthur Daniels se alzó, una sugerencia casi apologética que cortó la tensión como un cuchillo. Perdonen, pero el viento viene del noreste, a unos 15 nudos. La reacción inicial entre los operadores fue de incredulidad, seguida de risas contenidas y comentarios burlones. ¿Acaso el jardinero, el hombre de las manos llenas de tierra y las herramientas sencillas, pretendía darles una lección a ellos? Pero el instructor jefe Williams, un hombre cuya carrera le había enseñado a leer a las personas más allá de las apariencias, detectó algo en la mirada serena de Arthur. Una quietud y una seguridad que no cuadraban con su humilde rol. Con un desafío que sonó más a una orden, Williams le cedió el paso. Muéstranos lo que sabes. Lo que sucedió entonces fue una transformación casi física. Arthur Daniels se acercó al rifle no como un curioso, sino con la reverencia y la familiaridad de un maestro con su instrumento. Cada movimiento, desde arrodillarse hasta colocar las manos sobre el arma, fue económico, preciso, carente de cualquier gesto superfluo. Ya no era el jardinero. Era un artesano de la precisión absoluta. Antes de siquiera mirar por el visor, dedicó largos segundos a leer el entorno, a sentir el aire, a observar el baile de la hierba, murmurando para sí observaciones técnicas sobre presión barométrica y corrientes térmicas que dejaron a los presentes perplejos. Luego, su cuerpo se fundió con el arma en un silencio absoluto, su respiración se ralentizó hasta casi desaparecer, y en el clímax de un suspiro, el estruendo del disparo rompió el aire. El impacto no fue un simple acierto, fue una demostración de pura maestría, un impacto perfecto en el centro del blanco que dejó un silencio aún más ensordecedor que el disparo mismo. Y antes de que la incredulidad pudiera disiparse, Arthur repitió la hazaña 1, 2, 3, 4 veces más, cada disparo una réplica perfecta del anterior, destrozando el blanco con una precisión que borró de un plumazo toda arrogancia y sustituyó las sonrisas burlonas por una expresión de puro y absoluto asombro. El eco del último disparo se desvaneció, dejando un silencio pesado y cargado de incredulidad. Durante lo que pareció una eternidad, nadie se movió ni pronunció una palabra. El único sonido era el susurro del viento que ahora, de repente, todos parecían capaz de escuchar con una nueva claridad. Fue el instructor jefe Williams quien finalmente rompió el hechizo. Su voz, antes cargada de frustración y luego de desafío, ahora era baja, meditativa, casi reverencial. Arthur, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Qué fue exactamente lo que dijiste que cazabas en tus tiempos? Arthur Daniels se enderezó lentamente, y al levantar la vista del rifle, algo había cambiado en sus ojos. La humildad seguía allí, pero ahora estaba respaldada por el peso de una verdad largamente oculta. Su voz, cuando respondió, tenía una profundidad que resonaba con décadas de experiencia. Era otro tipo de caza. Williams no apartó la mirada, estudiando cada línea del rostro ajado del hombre,
conectando mentalmente los puntos entre la destreza sobrenatural que acababa de presenciar y los ecos de leyendas que circulaban en los círculos más cerrados de las fuerzas especiales. La pregunta crucial surgió casi en un susurro, cargada de la sospecha de estar frente a una reliquia viviente. ¿Cuál era tu apellido otra vez, Arthur? La respuesta, simple y clara, Daniels, impactó en el aire quieto con la fuerza de una revelación divina. Fue entonces cuando otro operador, Rodríguez, rompió el silencio colectivo con un jadeo ahogado, sus palabras saliendo en un susurro de absoluto asombro. «Cielo santo, tú eres el Daniels, el halcón de la cordillera». El nombre, pronunciado en voz alta, actuó como una llave que desbloqueó una memoria colectiva. Las miradas de los jóvenes operadores se transformaron por completo, la burla y la incredulidad se disolvieron para dar paso a un respeto sobrecogedor, reconociendo por fin que no estaban frente a un simple jardinero, sino ante una leyenda de carne y hueso cuyo nombre habían estudiado en los manuales de historia militar. En el silencio que siguió a la revelación, ya no había espacio para las dudas, solo el peso abrumador de la historia que tenían frente a ellos. Arthur Daniels no era un nombre cualquiera, era un eco de una era legendaria, un francotirador de las fuerzas especiales cuyas hazañas en las misiones más complejas habían alcanzado un estatus casi mítico entre los círculos de élite. El hombre que durante 12 años había podado setos y arreglado aspersores en Washington, era el mismo que una vez había cambiado el curso de enfrentamientos cruciales, poseedor de un récord de precisión que aún inspiraba asombro décadas después. Pero ante el asombro reverencial de los operadores, la reacción de Arthur fue de una humildad que dejó una lección aún más profunda que su puntería. Con un gesto sereno, casi desprendido, se inclinó para recoger su rastillo, un acto simbólico que lo reafirmaba en su elección de vida. «Son buenos operadores, jefe instructor», dijo, su voz firme pero pacífica. Solo necesitaban recordar que disparar no se trata del acero o la tecnología, se trata de entender el entorno, de escucharlo. El viento no le importa tu rango o tus condecoraciones, es una fuerza de la naturaleza que solo responde al respeto y a la paciencia. Era una verdad fundamental, un principio que trascendía el campo de tiro y hablaba de la esencia misma de la maestría. Mientras Arthur empezaba a alejarse, como si el capítulo hubiera concluido, fue el instructor Williams quien, con un tono que ahora era una petición genuina, casi un honor, lo detuvo. «Señor Daniels», llamó, haciendo que el anciano se volviera. «¿Le importaría? Quiero decir, si tuviera tiempo, quizás podría mostrarles a mis hombres algunas de esas técnicas de sus días de caza». Arthur observó los rostros de los jóvenes operadores, ahora libres de arrogancia y llenos de una sed auténtica de aprender, y en un ligero asentimiento, una puerta se abrió no solo al pasado, sino a la transmisión de un legado que estaba a punto de comenzar. Y así, en las semanas y meses que siguieron, Arthur Daniels, el jardinero, se convirtió en una presencia tan fundamental como discreta en el campo de tiro de Washington. Sin manuales ni protocolos oficiales, compartió una sabiduría forjada en el calor de la experiencia real, enseñando a aquellos jóvenes operadores a leer los susurros de la naturaleza, a descifrar el lenguaje de la humedad en el aire, a anticipar los caprichos de las microcorrientes térmicas y, sobre todo, a cultivar la paciencia infinita del cazador. Bajo su guía, las habilidades del equipo se transformaron, pero el cambio más profundo fue uno de carácter. El teniente Sam Jones, cuyo escepticismo había dado inicio a todo, se convirtió en el estudiante más aplicado, aprendiendo que la verdadera maestría nace de la humildad. Esta historia, sin embargo, trasciende por completo los límites de una base militar. Es un recordatorio poderoso y necesario de que las personas más extraordinarias a menudo se esconden a plena vista, camufladas en la monotonía de lo cotidiano. Son los conserjes cuyas manos anónimas mantienen en marcha el mundo, las enfermeras retiradas que calman tempestades con una serenidad ganada a pulso, los ancianos que pasean tranquilamente por el parque llevando consigo historias que podrían llenar libros. Arthur Daniels eligió el anonimato, encontrando paz en la simplicidad de un trabajo honesto, pero su legado nos interpela directamente, nos desafía a mirar dos veces, a escuchar con más atención y a nunca subestimar el universo de experiencias que puede habitar tras una mirada apacible o unas manos marcadas por el tiempo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las leyendas silenciosas que nos rodean. ¿Tú has conocido a alguien cuya verdadera historia resultó ser mucho más increíble de lo que imaginabas?
Comparte ese encuentro con un héroe oculto en la sección de comentarios. Nos encantaría conocerlo. Y sí, como a nosotros, te conmueve la idea de que la grandeza puede estar donde menos lo esperas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias que Inspiran. Nos vemos en la próxima.